Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. De todos los conflictos bélicos en los que se ha embarcado Estados Unidos a lo largo de sus 250 años de historia, la guerra contra Irán, iniciada por Donald Trump, debe ser una de las más absurdas, o acaso la más absurda en este nuevo siglo. Eh, el estrecho de Hormuz, por donde sale el 20% del petróleo a todo el planeta, se bloqueó como consecuencia de la guerra declarada por Trump. Bueno, ahora su propósito es desbloquearla. Es realmente alucinante este personaje. No solamente eso, algunos recordarán, porque lo comentamos acá, que hace ya varias semanas Donald Trump se fue contra el Papa León XIV. ¿Por qué? Porque éste había cuestionado la guerra contra Irán. Entonces, Trump salió en sus redes, ¿no? Que es usualmente por donde él se manifiesta, y dijo: el Papa León es débil y nefasto en materia de política exterior. No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos. O sea, a mí. No creo que esté haciendo un buen trabajo, ¿no? Dijo así displicente también en redes sociales. No soy admirador del Papa León XIV. Es más, dijo por ahí, León debería estar agradecido. O sea, agradecido conmigo, se entiende, ¿no? O sea, con Trump. Pues como todos saben, su elección fue una sorpresa mayúscula. No figuraba en ninguna lista de candidatos a papa. La iglesia lo designó únicamente por ser estadounidense, bajo la creencia de que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump. Y lo dijo así, hablando de sí mismo en tercera persona, como corresponde en megalómanos de su tamaño, ¿no? Por supuesto, además, lo que dice es absolutamente falso. No fue elegido por gringo ni para lidiar con Trump. Bueno, después de eso, las relaciones Estados Unidos-Vaticano se congelaron. Y el gobierno o la administración Trump decidió enviar a su virrey, al secretario de Estado Marco Rubio, para que eche paños tibios a esta situación que se había congelado. ¿Y que creen? A 2 días de la visita de Marco Rubio al Papa León XIV en el Vaticano, Donald Trump volvió a atacar al Papa. ¿Qué ha dicho ahora? Ha acusado al Papa de poner en peligro a muchísimos católicos y de estar a favor de que Irán tenga armas nucleares. Muéstrenme, por favor, la declaración del Papa León XIV donde dice eso. No existe, pues, no existe, se la inventa este tipo. Es realmente el papá de López Aliaga. El papá rubio de López Aliaga. Si depende del Papa, él cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Eso es lo que ha dicho textualmente. Como explica muy bien el periodista Íñigo Domínguez, un analista vaticano, corresponsal de el diario El País en el Vaticano, comenta en una columna el día de hoy que el enfrentamiento a distancia entre el primer papa estadounidense y Trump ha ido en aumento desde el pasado mes de enero a raíz de las críticas del Papa a las políticas de inmigración de la Casa Blanca, a la intervención en Venezuela y, sobre todo, al ataque a Irán. También, añade Íñigo Domínguez, y no es motivo menor,
por el uso de la religión que hacen Trump y sus colaboradores más cercanos, incluso para justificar la guerra como una especie de cruzada. El Papa Robert Prevost, León XIV, también recordarán algunos porque también lo comentamos acá, en ningún momento se dejó intimidar por este discurso flamígero y beligerante de Trump contra él. Lo que dijo en el avión papal fue: no tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene la obligación moral de ir contra la guerra. Como sea, han puesto en aprietos al señor Marco Rubio, su presidente, Donald Trump. Eso por un lado. Por otro, hoy día vamos a conversar en un rato con el periodista Glatzer Tuesta de IDL Radio sobre la coyuntura y también sobre esto de acá, que ha salido calientito, recién salido del horno. El segundo informe de observación electoral de la Asociación Civil Transparencia, que está extraordinario. El último, el primero, fue hace 3 semanas. Y en resumen, lo que dice Transparencia es lo siguiente. El punto 1 lo voy a leer completo. Transparencia desplegó un operativo de observación electoral el 12 de abril con cobertura en las 25 regiones y una muestra representativa, aleatoria y rígida de mesas y locales de votación con cerca de 5.000 voluntarios en todo el país. Y de un equipo de observadores de largo plazo antes, durante y posterior a la jornada, verificando instalación de mesas, votación, escrutinio, cómputo de actas y justicia electoral. Las elecciones, dice este informe, se desarrollaron en términos generales con normalidad a nivel nacional. No obstante, añade, se registraron graves incidencias de carácter logístico y operativo en la llegada y repliegue de material electoral en lugares específicos de Lima metropolitana. Estas cosas suelen ocurrir en todos los procesos electorales. Rara vez ocurre en Lima. Pero, como ya sabemos que Lima es ombliguista y lo que sucede en Lima sucede supuestamente en todo el país, no es así, pues acá pasó en Lima en lugares específicos, como dice el informe de transparencia del día de hoy. Los principales problemas se concentraron en Lima metropolitana. Ello obligó al Jurado Nacional de Elecciones a tomar 2 correctas decisiones para asegurar el voto ciudadano. El primero, ampliación de instalación y cierre de votación el domingo. 2, ampliación de la jornada al día lunes 13 para locales no instalados. Dice otra cosa importante, que la implementación del sistema electrónico STAE resultó contraproducente en varios casos por fallas técnicas, por lo que saludamos, dice Transparencia, el anuncio de su retiro para la segunda vuelta electoral. Y el punto 8, que es para mí el más importante, señala lo siguiente: las graves incidencias afectaron la votación en locales focalizados en Lima metropolitana. Pero no existe evidencia de que hayan sido sistemáticos e intencionales. O sea, léase, no hubo fraude. Para que haya fraude, tiene que haber dolo, motivación
un despliegue, ¿no?, que evidencie que, por ejemplo, el señor Corvetto es parte de un organigrama de boicot contra el proceso electoral para distorsionar la voluntad popular. Hasta ahora, nadie ha dicho quién es el jefe o los jefes de Corvetto para boicotear, sabotear esta elección. Ello, sigue diciendo Transparencia, unido al normal desarrollo de la jornada en regiones, permite concluir que no existe un escenario de fraude o de una distorsión de la voluntad popular. Más claro, ni el agua. Y el despliegue de transparencia en las elecciones es sumamente relevante. Yo diría que hasta decisivo. En ese mismo punto 8 dice otra cosa que también me parece concluyente. Nuestro conteo rápido integral, en alianza con NDI e Ipsos, confirmó la consistencia de los resultados oficiales con un alto nivel de precisión. Y más adelante revela algo que recién nos enteramos sobre esta sugerencia, esta recomendación, esta exhortación, casi advertencia que hizo el Jurado Nacional de Elecciones sobre el conteo rápido. Aunque el anuncio de los resultados del conteo rápido integral estuvo originalmente programado para el mismo domingo 12 por la noche, una vez culminada la jornada electoral, Transparencia decidió retrasar su publicación ante la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones, que siguió a la ampliación de la jornada electoral al lunes 13 de abril. Y aquí viene la cosa. Transparencia hizo gestiones para que otros conteos rápidos cumplieran también con la exhortación del ente electoral, porque era lo que recomendaba la prudencia y el sentido común y la responsabilidad en ese momento. Con información de nuestra muestra ya estabilizada y ante la publicación de un conteo rápido en un medio de comunicación la noche del domingo, Datum, que difería de nuestros resultados, así como información parcial e ininterrumpida del conteo oficial que mostraba la OMPE, se tomó la decisión de hacer una conferencia de prensa al mediodía del lunes 13. Los resultados del conteo rápido integral al 95,7% permiten verificar las cifras oficiales hasta la fecha. Keiko Fujimori, 17,1%. Segundo lugar, Roberto Sánchez, 12,4%. Margen de error, más menos 1,3%. Rafael López Aliaga, tercer lugar, fuera de la segunda vuelta, 11,3%. Jorge Nieto, 10,7%. Ricardo Belmont, 10,2%. Carlos Álvarez, 8%. Alfonso López Chau, 7,4%. Y luego emite una serie de recomendaciones para la segunda vuelta, pero antes dice que desde nuestro último informe del martes 14 de abril hasta la fecha, este periodo se ha caracterizado por una mezcla de incertidumbre, desinformación, cuestionamientos públicos, agravada por manifestaciones públicas con un uso violento del discurso político que ha afectado la confianza ciudadana en un ya debilitado sistema electoral. Si no quedó claro, si alguien está tratando de torcer la voluntad popular, si hay un grupo que está intentando desconocer los resultados, sabotear esta elección, es Rafael López Aliaga y su entorno, que incluye a este señor
que le han regalado la alcaldía de Lima y utiliza el municipio de Lima con plata de los limeños para hacer una serie de movidas que no sé cuánto va a costar para favorecer a su candidato, violando la neutralidad electoral, con todo el desparpajo. Y claro, hace rato que en el Perú no pasa nada y nadie dice nada. En este escenario, dice Transparencia, se han intensificado narrativas que, sin sustento en evidencia verificable, han contribuido a generar desconfianza. Adicionalmente, se sumaron denuncias periodísticas sobre un pobre manejo del repliegue del material electoral, incluyendo el abandono en la vía pública de ánforas con cédulas, que abonaron aún más en debilitar esa confianza. Y luego vienen las recomendaciones que inciden en la necesidad de una vocería permanente, que es algo que claramente faltó en la primera vuelta, un liderazgo comunicacional activo para que desbarate, desmienta las noticias falsas, que una vez más han surgido del entorno de espacios mediáticos, del ecosistema de fake news de Rafael López Aliaga, el principal enemigo de esta elección, el principal enemigo de la voluntad popular. Y hace una exhortación, Transparencia, y hacia el final, a las organizaciones políticas y a los candidatos, ojo, incluye a las denominadas fuerzas democráticas, que como avestruces han enterrado la cabeza en un hueco. No se sabe dónde están López Chau y Jorge Nieto. Mostrar un compromiso con las reglas de juego democrático. Rechazamos enérgicamente el hostigamiento y amenazas a autoridades electorales, así como irresponsables invocaciones a golpes de Estado. Ningún líder u organización política debe ser ambiguo frente a actos que atentan contra el Estado de Derecho y la democracia. Y a los medios de comunicación exhorta a no potenciar un clima de ansiedad y expectativas con noticias falsas. No lo dice, léase Willax, Panamericana Televisión, Expreso, si es que algunos los consideran un medio de comunicación. Bueno, calentito, recién salido del horno. Un informe que es contundente y concluyente. Bien, el día de anoche, antes de ahora sí de conversar con Glatzer Tuesta, gratuitamente y de la nada, me metieron un codazo en la cara Norma Yarrow, de Renovación Popular, ¿no? y Beto Ortiz, en Willax. Esto fue rápidamente lo que dijeron. Mira lo que le ha pasado al padre Omar, todas las injusticias y todos los ataques que ha tenido por salir a defender. ¿Tú crees que las denuncias contra el padre Omar vienen de la izquierda? Y tú que obviamente viene de gente que está dedicada a ese tipo de digamos, preventas, o decirte yo no puedo creer. El padre se manifiesta sobre que va a defender siempre la democracia y la libertad de un país, y le salen con tremendas recatafilas de denuncias. De un adulto además, ¿no? De un adulto aparte. Pero aparte, dime, ¿por qué si tú tienes una denuncia recién la sacas? Para callar al padre. Yo mi respeto absoluto al padre Omar. Absoluto. Porque realmente... Además, ¿sabes qué otra cosa es curiosa? Es que hay un sector de la prensa, ¿no? Y los conozco perfectamente, al que pertenece Paola Ugaz, que tienen una especie de industria, ¿no? Una fijación. No, es que, a ver, tú puedes escribir un libro para anunciar algo, 2, pero 8. Pedro Salinas tiene 8 tomos sobre el sodalicium.
¿no? Y Paola Ugaz es un poco su socia en esta empresa. Sí. Entonces ya se convierte en una industria, ¿no? Y bueno, la ocasión no podía ser más propicia, ¿no? Sí, En medio de una elección, Epicentro Sacó. de Clara Elvira Ospina publica una denuncia. Y felizmente de ha Paola salido a Ugaz. aclararlo, digamos, la persona que está en mayor jerarquía que él, pero independientemente del daño que se le hace a la sociedad. Ni una puñetera línea sobre la víctima. Se dedican a descalificar, ningunear, menospreciar, minusvalorar la denuncia periodística documentadísima y extensa que publicaron Epicentro y mi amiga y colega Paola Ugaz. Norma Yarrow habla de todas las injusticias y ataques que ha tenido el padre Omar por defender la libertad. Por eso es la denuncia, o no la ha leído la señora Norma Yarrow. Tiene tales anteojeras que simplemente no se tomó el trabajo de leer, como corresponde, una denuncia tan grave como la propalada por Epicentro. Como que le importara un rábano, ¿no? No, a mí me cae bien el padre Omar, además es de mi línea, en consecuencia, todo es mentira. Son injusticias, son ataques arbitrarios de un sector ideológico. Viene de gente dedicada a preventas. ¿A prebendas o preventas? No sé. En cualquiera de los dos casos es una cojudez lo que está diciendo Norma Yarrow, ¿no? Que piense un poquito antes de articular alguna frase como esta, recontra tontorrona, ¿no? Y Beto trata de atajar el asunto llevándolo. Además, se trata de un adulto, ¿no? Sí, Beto, de un adulto vulnerable, de un adulto que, según la denuncia, tenía problemas de adicción. Y según la denuncia, fueron atizadas y avivadas por el curita Omar Sánchez, al que tanto defienden en tu programa. Si no te has enterado, el Papa Francisco creó, bajo su pontificado, una comisión para la tutela de menores y adultos vulnerables. Adultos que por edad, por problemas de salud mental, Alzheimer, retrasos, adicciones, son abusados por sacerdotes, por clérigos, por obispos, arzobispos, cardenales, por religiosos. O sea, no es solamente un adulto, es un adulto vulnerable. Y esta ya es, ¿por qué si tienen esa denuncia recién la sacan ahora? Que es la pregunta más idiota que plantean siempre aquellos a los que el tema de las víctimas de abusos les importa un rábano, como pareciera ser el caso de la señora Norma Yarrow. Porque las víctimas se demoran muchísimo, años, décadas, en hablar, en procesar el trauma, o recién te enteras, Norma Yarrow. Sorry que me moleste un poquito, pero es que esa pregunta estúpida la he escuchado tantas veces y por gente tan como Norma Yarrow que da un poquito de rabia, ¿no? Hasta de furia. Con eso pretenden callar al padre Omar. Mi respeto absoluto al padre Omar. El cura Respondón
Pero si esto es una difamación, una calumnia, una injusticia, un ataque, ¿por qué no sale el cura Respondón a defenderse? Digo, si es tan gallito, si es tan valiente, si no tiene nada que ocultar, si no hay nada detrás de esta denuncia, es un invento, una fabricación de la caviarada, de los comunistas, de los rojos, de toda la vida. ¿Por qué no sale? Es más, invito al padre Omar, porque no sé dónde está, nadie sabe dónde está, que venga acá, que se siente aquí, que hablamos sobre su denuncia. Y podemos hablar de paso sobre las otras mentirazas que ha soltado, por ejemplo, sobre mí, sin corroborar nada de las tonterías que dice. Mi respeto absoluto al padre Omar. Y ahí Beto desarrolla una teoría conspiranoica que se trata de un sector de la prensa que ha hecho una industria en torno a esto. Se debe entender en el caso de los abusos. La otra añade, no, es una fijación. Bueno, fijación sí. Una obsesión, hasta fiebrada, sí. Y Beto añade, porque tú puedes tener un libro para denunciar algo, pero 8. Pedro Salinas tiene 8 tomos sobre el sodalicium. Eso es falso, Beto. No son 8, son 10. Escritos en más de 15 años de historia. ¿Por qué? Porque en algún momento fue una lucha solitaria, lamentablemente, en la que muy pocos espacios, muy pocos periodistas le dieron tribuna a esta denuncia que terminó siendo histórica. Y no es una industria sobre curas abusadores, no. En este caso se concentró sobre el caso Sodalicio. Resulta que el curito Omar también forma parte de la órbita del sodalicio. No es sodalite, no ha sido sodalite. Trabaja en un canal vinculado a remanentes del sodalicio, sí. Y de ahí ha desaparecido. Su tribuna cibernética está vacía, el púlpito se ha quedado vacío. Porque el cura Respondón no quiere responder. Y termina diciendo Norma Yarro con una mentira o de repente un comentario ignorante, ¿no? Por suerte ya salió la jerarquía a aclarar esta situación. En alusión al comunicado del obispado de Lurín, en el que en un mensaje críptico no dice nada. Nada de nada. Resulta que el obispo de Lurín, Carlos García Camader, para más señas, es el presidente de la conferencia episcopal. Ese ha sido el padrino de Omar Sánchez. Y sorprende hasta el día de hoy que para otras cosas menores, la conferencia episcopal, por quítame estas pajas, se pronuncia, comunicado, nota de prensa, qué sé yo. Y en este asunto, que ha sido un escandalete de mediano para arriba, mutis. Absoluto. Silencio sepulcral. Silencio administrativo. Silencio monacal. Y claro, salen a defender al curita la misma gente y los mismos espacios que en su momento defendieron al sodalicio con uñas y dientes. Pausa y regresamos con Glatzer Tuesta. No se vende ni se cae.
No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. Glatzer Tuesta, director de IDL Radio, se encuentra con nosotros. Glatzer, bienvenido. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Igual. Como siempre, por la generosa invitación. Bueno, no has tenido tiempo para leer No, pero el te he escuchado informe de con atención, transparencia y me parece que más claro no puede estar, ¿no? O sea, es evidente que lo que ha pasado con López Aliaga, y está insistiendo en eso, es, como tú bien decías, un intento de doblegar. Yo diría que en el caso de él es pervertir el proceso electoral, ¿no es cierto? Porque no solo se trata del berrinche de ese niñete que no le hacen el capricho, Sí. sino que inclusive sabiendo que no hay posibilidad alguna de que pueda revertirlo, quiere dejar contaminado todo para después justificar cualquier cosa que no le salga en sus términos. De hecho, tú mencionabas también al alcalde de Lima, ¿no es cierto?, que ha sido beneficiado por sucesión en una cosa que claramente no Se corresponde. ganó la tinca. Y para lo cual no Le tiene regalaron la mérito alguno, municipalidad. no tiene mérito alguno. Yo creo que también anuncia que no va a participar del proceso electoral porque está contaminado el sistema electoral, porque también proyecta que no le va a ir bien en las próximas elecciones, ¿no? Entonces siempre va a haber como una justificación para cualquier boicot que más adelante pretendan hacer. Pero es evidente, no hubo fraude, y más bien el fraude lo quería, y coincido ahí contigo plenamente, hacer López Aliaga, ¿no? O sea, a mí me puede no gustar Roberto Sánchez, Sí. que creo que nos genera preocupación a todos, pero eso no quiere decir que si la mayoría, por lo menos en el marco de la fragmentación, propiciada por López Aliaga y Keiko Fujimori, tiene la votación suficiente para pasar a la segunda vuelta, es contra él que tiene que competir Keiko, punto. ¿No? O sea, punto. Y ahora creo que ya no hay elemento para seguir discutiendo eso, ¿no? Sí, porque el informe de transparencia, yo he tratado de glosar lo más relevante, pero está preñado de detalles sobre las irregularidades, fallas, pero claramente lo que se evidencia es que dolo, motivación de un intento por tergiversar, distorsionar la voluntad popular, no existe. Mira, Está en la cabeza de López Aliaga y punto. La propia salida de Corbeto de la OMPE refleja pues que no tenía una estructura fraudulenta que podía, más allá de las circunstancias, sostenerlo, porque con él habían complotado contra el sistema electoral. O sea, lo que dice me parece por eso que es interesante el documento, porque es inteligente también, porque creo que estructura lo que nos dice respondiendo todas las falacias que se han venido diciendo. Es decir, todo. no es un documento por etapa para uno más o menos llegar a una conclusión al final. No viene, se ha dicho que han habido irregularidades, sí han habido, pero no constituyen de modo alguno un dolo que está detrás, y menos una capacidad que creo nadie, salvo el fujimorismo, tiene para intentar generar, digamos, una cosa de esa dimensión, ¿no? No, a mí me parece que ha sido, bueno, hasta este momento, el mejor sumario, algo que de repente debió sacar el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, Sí. que han tenido un problema Ahora, creo que de ha habido falta de comunicación un incentivo terrible. importante que lo mencionan también, y es que ellos, como correspondía, y tú bien has dicho, respondiendo al llamado del jurado y en el marco de la prudencia que había que tener por lo que había sucedido el 12, ellos optan por no publicar el conteo rápido. Y le Y sugieren claro, a las encuestadoras, no que- la dice, pero claramente o sea, lo que estamos están hablando de diciendo datum es datum y América en Televisión. en el marco de lo que ha terminado siendo la gritería encabezada por López Aliaga, cobra mayor impulso por lo que Datum hace malamente a las 12:08 del 13 de abril. Correcto. Y 5 minutos después, Keiko Fujimori y sus dos candidatos a vicepresidente, tanto Miki Torres como Galarreta, bien maquillados y bien producidos, salen y dicen: bueno, no hay nada más que decir, nos encontramos en la segunda vuelta López Aliaga. O sea, si no era un plan, parecía un plan. Y claramente, ahora, Transparencia lo que dice es que todo eso, digamos, distorsionó el proceso electoral, pero no lo invalida porque la gente votó en el sentido que quiso, punto, ¿no? O sea, cualquier cosa que ahora busque avalar lo que dice López Aliaga ya no es cobertura, ya no es escuchar un punto de vista, es ser cómplice de algo que claramente no existió. Ahora, ¿cómo interpretas tú
el silencio ominoso de Keiko Fujimori en esta coyuntura. Que si supiese, si quisiera ganar las elecciones, podría aprovechar para poner paños tibios, digamos, en la línea de transparencia y decir, oye, no ha habido fraude, seguimos para adelante. Claro, lo que pasa es que hay dos maneras de cómo habla Keiko. O sea, digamos, de cómo puede uno entender a Keiko. Cuando habla, que tal vez no es lo mejor, sino cuando actúa, inclusive cuando no la ves. O sea, Keiko Fujimori, Está te he dicho la buenísimo. vez pasada, es mala si gana y es mala si pierde. Y entonces, ¿Verdad? desde ahí obra. Entonces, ¿qué cosa está haciendo ahora? Está haciendo una campaña ya de segunda vuelta. Y por otro lado, yo creo que ha mandado los mensajes necesarios, sobre todo a las instituciones y a los que todavía están acompañando a López Aliaga en esta gritería, para hacerles notar que el poder no está en López Aliaga, sino en ella. Yo te aseguro que el Jurado Nacional de Elecciones no va a una complementaria o el fiscal de la Nación no hace más a favor de López Aliaga o el tribunal inclusive no le daría a López Aliaga la razón, no por una convicción democrática ni porque crean que eso es lo justo, sino porque creen que Keiko Fujimori no estaría de acuerdo con eso. Solo lo van a hacer si Fujimori da la orden. Yo creo que estos también son pragmáticos. Han dicho, en este contexto, ¿dónde está el poder? O sea, si tú serías una persona convenida, que no eres, y ves a Keiko Fujimori donde está, y ves a López Aliaga, ¿a dónde te juntas? Con Keiko, que es la que va, Es la evidente. que va a gobernar y la está que en ya, se- ya, está ya en segundo. detiene el poder, Ya, además. o sea, ya está en la segunda vuelta. Sí. Ya gobernó los últimos años. No, ya sabes. aún perdiendo, ya ganó porque tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con ella. No, y eso ha sido digamos, eso lo han cocinado a fuego lento para hacer que cada vez sea menos importante el presidente de la República. El presidente de la República en el Perú solo va a ser importante si gana Keiko. Claro, porque ya no va a tener control. Tal cual. Pero si gano, ahorita yo te digo, el otro día, no sé si te comenté aquí, yo me reunía con un grupo importante de gente en el Agustino y comentábamos las cosas. Yo les pregunté, le dije, le invito a almorzar mañana a quien me dice el nombre del primer ministro de Balcázar. Nadie sabía. Le dije, no se preocupe, yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Yo la vez pasada me entrevistaron en un medio Ahora, y es importante. a estas 12 alturas minutos no es hablamos hablando del presidente Baltasar. Y a los 12 minutos que dijo Balcázar, Balcázar. O sea, ¿por qué? Porque ya no es importante, porque la fórmula de Keiko en el último tiempo ha sido eso, gobernar detrás y hacer todo para encaminar o su triunfo o si pierde para tener el control de todo. Entonces, ahí estamos. Entonces yo te digo, el fiscal de la Nación dice, ¿me la voy a jugar por López Aliaga ahorita? Cuando no sé qué va a pasar. Además, cada vez hay más voces que dicen que ya está un poco desaforado, está fuera de la realidad, o de una Keiko que al margen de inclusive si pierde elecciones, es la que finalmente va a decir por dónde van las cosas. Yo creo que ese alineamiento se está produciendo y por eso que no ha conseguido más. Le han hecho avanzar hasta donde pueda, pero han dicho hasta aquí nomás. No, Ya están además, con Keiko. Por fin la CONFIEP se pronuncia ya sobre este asunto. Por lo mismo. Sí. O sea, digamos, si ellos hubieran visto que le iba bien a López Aliaga con su reclamo y que estaba habilitada la posibilidad de Keiko y López Aliaga en segunda vuelta, hubieran empujado un poco más a favor de López Aliaga. Y ya se dan cuenta que no es viable. Entonces ahora lo que dicen la CONFIEP, lo que dice hoy día la portada de la República, eso sobre lo que ha dicho el presidente de CONFIEP, ya va Sí, más por el exacto. lado, empecemos a mirar la segunda vuelta. Y en eso creo que tiene la Semana Económica, El Comercio hoy día, en su editorial. Ah, no le he leído. Lo ya. que dice Justo hoy día es, no le he leído. ya no se trata, ¿no es cierto?, de seguir apuntando, sino ya no es seguir con el berrinche, ¿no es cierto? Dice acá en la sacada que le ponen eso. Unidad o retroceso. Claro, entonces dice, ahora toca unirse para ganar al que pasó a la segunda vuelta, ya no es momento pues de estar buscando distorsionar el proceso electoral. O sea, digamos, está claro que ya por ahí han tomado una decisión, ¿no? Sí, el último párrafo. Sí. El Perú enfrenta una disyuntiva clara. O las fuerzas de centro y derecha entienden la gravedad del momento y actúan en consecuencia, o sea, se unen, o volveremos a pagar el costo de la división. Imagino que se está aludiendo a la elección del 2021. Así es. La historia reciente ya dio suficientes lecciones. Ignorarlas esta vez sería imperdonable. O sea, Claro. mensajes para López Aliaga y
literalmente sus huestes. ¿no? Sí, Porque claro. Eso es lo que tiene López Claro. Aliaga, huestes. Y fíjate que cada vez son gente que ya ni siquiera hace el esfuerzo de razonar o de basarse en alguna cosa medianamente inteligente o objetiva. Tú has visto al abogado que han puesto ahora para explicar el fraude de la nominación Noveci. O sea, pura estupidez. Mira, Pura con que tengas al lado a alguien como el señor Gulber Medina como tu abogado, es una expresión clarísima que ya estamos, digamos, en el sótano 4. Mira, Humberto Abanto Verástig ya salió a decir dónde está el Sí, fraude. sí, es un Natalia demócrata. Primo ha También, salido a decir, también, oye, también. no. Jaime Altaos ha salido también a decir, oye, mira, ya no voy a entrar ya desde la lectura más política. No, Jaime sino- Altaos es un tipo inteligente. no, pero a lo que voy es, o sea, pero a lo que refiero es, o sea, gente que podría haber en algún momento creído él que iba a ser como esa intelectualidad que acompañaba su prédica, ha dicho, mira, ya desde el análisis político es evidente que no, y hasta desde la matemática, o sea, no hay posibilidad Ninguna, alguna. ninguna. Entonces, claro, lo que debieran hacer ahora es empezar a pensar cómo va a enfrentar a Roberto Sánchez, que así como van las cosas, yo creo que tiene altas posibilidades de que pueda ganar. O sea, y ahí estamos, ¿no? Pero ahí no se quieren situar todavía. Volviendo al silencio aparentemente táctico de Keiko Fujimori. Lo que has dicho me parece una lectura, sí, sumamente probable, pero podría añadírsele también que ese silencio la ayuda en que en eventualidad de una segunda vuelta y pierda nuevamente, Ajá. decir, esto es consecuencia del fraude de la primera vuelta. Claro, o sea, podría estar como haciendo su por si acaso, pero digamos, es eso, ya no es el incentivo principal para estar detrás de López Aliaga, porque además si volviera, ya no pueden haber complementarias, a forzarse y moverse el tablero para que haya unas elecciones nuevas, Keiko Fujimori no necesariamente podría estar en la ubicación que está ahora, porque si se reparten las cartas de otra manera, yo creo que otros tendrían alta probabilidad de Como ir a Nieto. ese segundo. Nieto, Como por Nieto, que ejemplo. fue el que subió la última semana, la prohibición de las encuestas, era el que estaba subiendo de una manera, además, está Al punto que López en Aliaga los le datos de dice, acá de al transparencia. punto que López Aliaga, para tratar de convencerlo, le dice a quien más beneficiaría una elección es a Nieto, que a él también, digamos, le han impedido que gente que eventualmente pueda votar lo ha votado. Pero claro, Nieto está, yo creo que en una espera para al final ver qué papel va a cumplir en el importante rol que le toca por las bancadas que va a tener en las dos cámaras, ¿no? Ahora, ayer López Aliaga, a una de sus entrevistadoras amigas, Milagros Leiva, le dijo que él no iba a postular de ninguna manera al Senado, no iba a No, juramentar. que no iba a juramentar. Y en consecuencia le iba a regalar, así como a Reyardo le regaló la Municipalidad de Lima, a su accesitario le va a regalar su Sí. curul. Pero claro, yo digo, si todos los de Renovación Popular fuesen consecuentes, ¿no? Amigos de la sindéresis y de la coherencia, dirían, oye, si esto es un fraude, yo no me voy a prestar a él, Sí, yo claro. no juramento, o sea, y no juramenta toda la bancada y todos los accesitarios de Renovación Popular y todos los diputados y accesitarios de Renovación Popular. Sí. Ahora, y ahí va un asunto ya mucho más terrenal que escapa inclusive a lo que podría ser esta junta por ideología. ¿Tú has escuchado a Catherine Ampuero defender el fraude que está, o digamos, denunciar el fraude que dice López Aliaga? No. Ya, dentro de Renovación Popular, están molestísimos porque creían que iba a ser una que sale. Mira, una vez que esté en el Senado, o sea, olvídate ya que va a estar Yo peleando por lo presumo otro. que La ese pastora celeste, Jauregui. ese celeste, con algunas excepciones de repente, se va a convertir en naranja. Sí, es probable. Mira, la pastora Jauregui ha salido a hacer algún gesto importante, ha movido a sus seguidores algo, a luchar con... No. No, pero O sigue sea, con su agenda propia. Ah, no, no, ¿Has pero, visto no, lo del no, feminicidio? no, ya, pero eso es, digamos, el mal de Renovación Popular al margen de las elecciones. O sea, esa ha sido su agenda y su manera, Sí, yo correcto, creo, de hacer. correcto. Pero en relación a este punto, no todos están, porque ya lo que es, yo voy a poner en riesgo que salió como senador, porque este señor está gritando una cosa que claramente no nos van a dar de ninguna manera. Y no va a haber nada. Además es, digamos, un anuncio con trampa, porque no hay un procedimiento establecido para renunciar si él es electo, porque son cargos irrenunciables. O sea, tendrías que identificar, ya, podrías no juramentar sencillamente, pero va a haber una discusión en torno a cómo se procesa
una cosa de ese tipo. O sea, yo lo que creo... Claro, porque tú eres senador a partir de que juramentas. Sí, claro. Pero si has ganado y sales o sea, y te proclaman, al margen de que tú no puedes decirle, no quiero que me proclamen. Si has sacado los Ok, votos, te van a proclamar de todas maneras. Y después de que te proclaman, tú tienes que presentar un procedimiento diciendo no acepto. Pero no es un acepto, no quiero y me voy. O sea, es un proceso administrativo. O sea, tienen que ver qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Acuérdate, Vallerriesta tantas veces decía renuncio, renuncio y no podía renunciar. Es verdad, es ¿no? verdad. Y creo que en él sí había la convicción de querer No, largarse. absolutamente. Pero no había el procedimiento. Absolutamente. Y ahora puede ser un juego, digamos, en dos tiempos también. Uno decir que voy y al final, bueno, hay que modificar eso porque ni siquiera se puede. Bueno, no sé ya con López Aliaga, ¿no? Ahora, tengo el pálpito de que esta es la primera vez, siendo la cuarta, oportunidad de Keiko para ganar una elección. Sí, maneja bien sus cartas, ¿no? Sí. Pero claro, si inicias tu campaña de segunda vuelta, voy a ser como mi padre, creyendo que eso es contributivo a que la gente va a decir, estás hablando de que tu papá hacía puentes. Pero el otro va a decir, pero tu papá también es Cantuti Barrios Altos, tu papá también es el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia reciente. O sea, es decir, no empiezas una campaña que busca aproximarte a otros sectores que se asusten con Roberto Sánchez diciéndole pues que va a ser como Alberto Fujimori. Porque si la crítica a Roberto Sánchez es porque tiene a Antauro, que fue condenado efectivamente por crímenes graves, pero purgó condena. También tiene su golpista, porque Pedro Castillo... Sí, pero nunca movilizó la fuerza, fue un golpe de Estado. Pero en el caso de Antauro, que por supuesto a mí me parece de lo más peligroso en el entorno de López, de Roberto Sánchez, claro, tú le atribuyes una gravedad a alguien, no lo estoy justificando, pero que cometió un delito, que estuvo preso por ese delito y en su desvarío dice cualquier tontería ahora. Pero tú tienes... Bueno, como López Aliaga. Pero tú tienes, claro, pero tienes al otro lado a Keiko Fujimori diciendo que va a gobernar como su padre y reivindicando a su padre, y su padre es todas las anteriores. Es golpe de Estado, violación de derechos humanos, es corrupción, es todo. Entonces le quita fuerza a la posibilidad de luchar contra el malo cuando tú reivindicas al más malo. Ese va a ser un problema de Keiko Fujimori, y creo que se va a extender no solo al antifujimorismo, que probablemente dude un poco, pero al final vote contra Keiko Fujimori, sino a otros sectores también que tienen, yo creo, también duda si vale la pena darle todo el poder a Keiko Fujimori. Y eso también es un endose bien complejo, ¿no? Porque ya, estando en el Congreso, solo en el Congreso ha hecho, es una pregunta que hay que hacerse con Keiko Fujimori siempre. Mira, si a Dina Boluarte no la pudieron sacar, imagínate a Keiko. Imagínate a Keiko. O sea, si es que tu temor es el totalitarismo, que termine manejando todo de una manera muy abocada al ajuste de la democracia en sus términos. Pero el cálculo que he escuchado en otras personas, ¿no?, que todavía están en esta disyuntiva, en este balance de cuál es el menos malo, dice, claro, la ventaja con Keiko podría ser que sería la única que termine el periodo de 5 años. Claro, probablemente se quede más de 5 años, ¿no? Ya, pero conociendo al personal. Bien, yo respondería diciendo, sin que esto necesariamente sea, digamos, una beatificación al que compite con ella, decir, o sea, 5 años podemos soportar a Keiko con todo lo que va a hacer. O sea, digamos, ahora yo digo, después de que Keiko desde el 16 en adelante rompe ese consenso de elecciones cada 5 años y presidente con 5 años, va a ser ella la garantía que quedándose va a recuperar todo. Yo más bien diría que para el lado de Roberto Sánchez y de los que perdieron la elección y no pasaron a la segunda vuelta, se tiene que generar un compromiso que tenga 4 o 5 puntos muy concretos, más allá de la demagogia. Primero, una hoja de ruta. La primera, por ejemplo, equilibrar el poder. Hay que darle a la presidencia de la República el peso que le han ido quitando en el último tiempo para engordar al Congreso de la República. En segundo lugar, ahora sí, acotar el tema de incapacidad moral permanente. Porque si no, con ese estribillo le van a cantar en cualquier momento al que sale, si no es de ese grupo, para votarlo de Palacio de Gobierno. Leyes proclives, o sea, ya hay 5 o 6 cosas que deberían ser la hoja de ruta. Ahora, lo más complejo es cómo
las instituciones principales están secuestradas, ¿no? Sí. Porque estamos bajo una democracia de fachada, Claro. una mascarada de democracia. Ese es un tema sumamente sensible porque vemos cómo se utiliza la Junta Nacional de Justicia como una chaira que se pone en la navaja, perdón, que se pone en el cuello como navaja Así es. de los considerados caviares rojos, adversarios del statu quo, ¿no? Ujú. No. Por ser demócratas, o sea, literalmente por gente que consideran, "No, este cree en el Estado de Derecho, a este no lo bajamos". Claro, o sea, y lo hace, Es así. pero lo hace además sin ningún pudor y abiertamente para que quede claro el mensaje. Ninguno. Ordóñez, cuando Por va ejemplo. a la Comisión Interamericana, no dice sino lo que está pasando, o sea, describe hechos. Se han producido en el Congreso estas leyes que, según la valoración de jueces, promueven el crimen y no lo combaten. Se han promovido leyes que promueven la impunidad en caso de derechos humanos y la institucionalidad de cada cosa. Regresa, pese a que tiene una protección amplia por el propio sistema interamericano que va a declarar ante la comisión, y lo echan después de haberle preguntado si su hotel en Washington era de 2 estrellas o no. La Y lo presidenta hace de la Junta. La presidenta de la Junta, que fue integrante de la mesa directiva en la época de Merino y que además, ojo público, ha contado que tuvo reuniones previas con gente que está vinculada a esta gritería del fraude. Y además viene Además, de Podemos, exacto, que está del Partido relacionada Luna. con un caso que involucra a la OMPE en la inscripción presuntamente fraudulenta de esa agrupación política. O sea, digamos, y lo otro es el fiscal de la Nación. ¿A qué fiscal ponen para investigar el caso de Corbeto? Al fiscal Avia, que sabemos, digamos, tiene ciertas... lo conozco, que lo tú conoces conozco. bastante bien. O sea, lo que quiero decir es el manejo de las instituciones que están capturadas se hace poniendo a las fichas que más daño le pueden hacer al enemigo de turno. Punto. No es que en el Ministerio Público dice vamos a buscar al fiscal más probo independientemente a que comparta o no los valores o la escala de valores del fiscal de la Nación, pero que haga una investigación prolija. No, vamos a buscar a tal o cual porque eso sabemos que le van a dar su merecida lección a cada uno. O sea, es evidente. Por eso es que López Aliaga, a través de su ahijado, digamos, en la Municipalidad de Lima, quieren ahora llevar de una manera Parece recontra. un eufemismo de alcahuete, pero bueno, vale. Sí. Y llevan o quieren llevar el caso al Tribunal Constitucional, donde tienen la esperanza de que ahí van a votar a favor de ellos y en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, hipótesis posible, plausible. Segunda vuelta gana Sánchez. Ujú. ¿Lo vacan, no? No, o sea, digamos, yo creo que es una posibilidad siempre, A menos que se convierta en Dina. abierto que se vuelva en Dina o que logre. O sea, en Dino. No, ya, ese puede ser una. O la otra es que logre generar una adhesión ciudadana importante a su régimen y que su partido sea la calle, es decir, que tenga siempre a la calle movilizada para evitar que le hagan una cosa de esa naturaleza. Y que logre, además, con otras agrupaciones que tienen representación en el Senado o en los diputados, en algunos puntos alguna alianza que pueda permitirle gobernar, porque ni el fujimorismo con sus cepas, digamos, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, tienen lo suficiente como para hacer eso. Tendrían que llegar a 40 en el Senado. Y si quieren hacer otros cambios importantes, a 2/3 de los diputados. Tampoco la tiene muy fácil. O sea, ser presidente también te da la posibilidad de negociar con tanta persona que va a llegar al Congreso que tampoco tiene mucha trayectoria. O sea, hay gente con la que tú toda la puedes- bancada de Belmont. Sí. Que son Y si tú ves, nosotros todos hemos reseñado el otro día en NNs. el programa, en una nota, y más bien tienen mucha vinculación con Antauro. Los de obras. Claro, para comenzar. En serio. El que era el vicepresidente de Belmont, que ahora es senador, ¿Ya? uno de los más votados, ha sido ministro de Castillo y es amigo de Antauro. Entonces podría perfectamente tirarse para ese lado para establecer una suma que podría favorecer a Sánchez si gana. O también podría el otro lado, que tiene capacidad de cooptar también. El fujimorismo, si algo sabe, es eso. Y no necesita el camioncito de pescado que le dieron a Curi en los 90. Sabe cómo hacerlo en este tiempo. Puede adherir también esa gente que no tiene ningún arraigo en nada, es la verdad. Y que puede negociar perfectamente, ¿no? Pregunta final, Glatzer, porque ya me avisaron que el tipo nos
Se nos acabó. Bueno, así como Keiko, creemos que debería firmar una hoja de ruta, aunque al final probablemente se surre en ella. Pero debería quedar un registro, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que se deben Las hacer. 3 veces en las que perdió firmó. Sí, claro. En Bueno, última, yo- acuérdate la proclama esa, agarrando la bandera y que leyó y todo. Y si No, tú y más además, bien... y ahí el discurso era que no iba a ser el gobierno de sus padres, no iba a ser una repetición de los 90. Sí, No, eso fue la mentira que le vendió a Mario Vargas Llosa. claro, la reivindicación que Keiko hace de su padre es de alguna manera el agradecimiento por lo poco que ha ganado y que le ha permitido pasar a la segunda vuelta, porque muchos de esos votos son del papá, el núcleo duro del fujimorismo. Ujú. Por eso es que ahora enlista en su grupo congresal a gente como Marta Chávez, a gente como Aguinaga, han regresado varios otros que vienen del cogollo fujimorista de los 90, ¿no? La pregunta final. La hoja de ruta de Roberto Sánchez, ¿qué debería enfatizar? Yo creo que tiene que garantizar el respeto a mínimos democráticos, ¿no? O sea, un desvarío de lo fundamental sería, yo creo, una constatación de que es un personaje no solo oportunista, sino claramente autoritario. Y creo que tiene que abiertamente, si quiere ganar, desvincularse de todas las posibilidades de aliarse con el fujimorismo en los términos que el fujimorismo ha gobernado en los últimos tiempos. O sea, lo primero que tendría que decir, si yo llego, voy a derogar las leyes pro crimen. Mi primer proyecto es derogar esas leyes. Mi segundo proyecto es darle a la presidencia de la República la prestancia y el prestigio que Keiko Fujimori le quitó y vamos a cambiar el tema de la vacancia por incapacidad. O sea, plantear No, y cosas además, muy puntuales. pero en su caso, también me parece que es una cosa urgente, es la responsabilidad en el manejo económico. Ah, no, sí, claro. Pero, digamos, ahí, mira, yo te digo, lo ha dicho Alonso Segura, lo ha dicho el otro ministro tan homenajeado en el mundo de economía, Castilla, que digamos, en la época Castillo no estuvo tan mal como después han hecho este Congreso y los 3 últimos presidentes. Esto no hace bueno a Castillo en general, pero el manejo económico, yo creo que, mira, a mí me da la impresión de que hay cosas que son un poco más complejas de cambiar así tuvieran la intención. Yo creo que Roberto Sánchez más bien lo que va a tratar, y es la única manera de sobrevivir si llegara a la presidencia de la República, es darle a la gente algunas cosas muy concretas que le hagan creer que esta vez la gente va a ser prioridad del gobierno. Y creo que ahí tiene una agenda larguísima de salud, de educación, de prestación de servicios que podrían ayudar. Por ahí creo que tendría que empezar, porque en el otro lado yo creo que tiene más complicaciones. Me Mi parece. querido Glatzer, muchísimas Pero gracias por tu muchísimas- al presencia contrario, el día gracias de a hoy. ti. Un gusto siempre. Nosotros nos despedimos. ¡Chau!